Pues antes que nada, pues buenos días a todos. Sí, para mí es un gusto poder estar acá terminando la defensa de este trabajo y pues como bien se menciona, el trabajo de final de graduación tiene como nombre caracterización y efecto de dos abonos orgánicos fabricados a bases de estiércol de conejo sobre plántulas de tomate, ¿sí? Yo estoy desde acá, desde San Francisco de Campeche, México, y pues empezamos, ¿sí? A manera de introducción, podemos mencionar que nosotros como promotores de la agricultura ecológica tenemos un gran reto, ¿sí? Que es aumentar la producción, ya que la población para 2050 aumentará en un 10%. Sin embargo, podemos decir que actualmente los sistemas de los recursos naturales pues se encuentran en un paradigma porque hay mucho deterioro de estos recursos, ¿no? Dentro de los más importantes, sí, podemos mencionar el suelo y el agua, ¿no? El suelo porque pues la mayoría de los alimentos provienen de ahí y el agua pues es vital para el desarrollo de estos alimentos, en este caso los vegetales, ¿no? También podemos mencionar que eh, estos recursos naturales se encuentran ahora sí amenazados por el uso indiscriminado de los agroquímicos, ¿no? ¿Sí? Igual la problemática que podemos encontrar es que el uso excesivo de fertilizantes, ¿sí? Que están dañando el recurso suelo y el agua, ¿sí? Cuando se usa un fertilizante químico, desafortunadamente no es todo aprovechado por la planta y lo demás es un residuo que llega a los mantos freáticos contaminando el agua y de igual forma puede llegar a los lagos que produce un proceso de eutroficación, ¿no? Que la eutroficación es cuando estas moléculas químicas llegan en contacto con el agua y pues eh, causan un daño, ¿sí? Entonces es muy importante poder mencionar este tipo de fertilizante, ¿no? Igual otro de los retos que tenemos es los objetivos de desarrollo sostenible, que es poner fin a la pobreza y el hambre cero, ¿no? Entonces nosotros como promotores de la agroecología tenemos que buscar unas alternativas que ayuden a llegar a estos objetivos, ¿sí? Este, y pues por consiguiente la mayoría de los alimentos que consumimos, ya sea carne o vegetal, sí, pues en su mayoría se ha encontrado que pues vienen un poco contaminados por el uso de estos pesticidas, sí. Dentro de las fuentes de materia orgánica podemos mencionar que pues todo lo que se proviene de la naturaleza es considerado materia orgánica. Sí, puede provenir de vegetales, hojas, troncos, raíces. También se está promoviendo mucho es el uso de los estiércoles que pues se usa, ¿no? El estiércol de ave, el de porcino, el de conejo, entonces también la capricultura. Es muy importante mencionar que en cuestión de conejo casi no existe mucha información, ¿no? También otro aspecto importante es el uso de la lombriz roja californiana, que es un organismo que está ayudando mucho a esta descomposición, ¿sí? Esta lombriz roja californiana es un híbrido que el nombre se tomó por la investigación la hizo la Universidad de California, entonces por eso se le denominó lombriz roja californiana, ¿no? También se menciona que existen dos tipos de- de procesos de formación de abonos orgánicos. Uno es la composta y otro es el biol. El primero, pues, es un proceso aeróbico. Eso quiere decir que, pues, está en contacto con el oxígeno para la descomposición. Y el segundo, pues, está limitado de esto, ¿no? De este gas, que es un proceso más aislado.
Entonces, una alternativa ecológica es el uso de estos abonos orgánicos para hacer una agricultura sana. El objetivo general del trabajo de investigación fue valorar el efecto del estiércol de conejo transformado en biol y en lombricompost en producción de plántulas de tomate en etapa de vivero. Dentro de los objetivos específicos podemos mencionar conocer las características químicas y biológicas de los abonos orgánicos elaborados con estiércol de conejo. ¿Sí? Otro de los objetivos específicos fue evaluar el efecto del abono orgánico sólido elaborado con estiércol de conejo en comparación con otros abonos de origen animal sobre parámetros morfológicos de plántulas de tomate. Y por último, determinar la combinación de abono orgánico sólido y líquido elaborado con estiércol de conejo que promueva mayor vigor en plántulas de tomate en producción de vivero. ¿Sí? Después de haber eh, plasmado los objetivos en el trabajo, se procedió a la puesta en marcha de este trabajo. ¿Por qué decidimos nosotros investigar en plántulas de tomate? Primero que nada, en la etapa de plántulas es cuando se empieza con la fertilización química, ¿no? El uso de estos fertilizantes sintéticos. Entonces nosotros decidimos desde elegir desde el principio, que es la producción de plántulas, utilizar este tipo de abono como sustrato. El sustrato es un, una- un, este, un material que se usa para la producción de plántulas que pues es caro, ¿no? Al momento de hacer, de elaborar estas plántulas. Entonces nosotros quisimos promover este uso de abonos orgánicos y complementarlo con el uso de este material. Tomate, ¿por qué tomate? Porque es una de las hortalizas más consumidas a nivel mundial. En Costa Rica el consumo per cápita se encuentra entre los 18,6 kilogramos, ¿sí? Entonces, y elegimos el abono de conejo porque, pues como les mencionaba, es un estiércol, un abono que no está muy investigado. De hecho, existe poca información, ¿sí? Y además que pues es un animalito que pues no requiere mucha superficie, que es otro de los temas importantes dentro de la producción, ¿sí? No necesitas un gran espacio para producirlo, ¿sí? Y además, pues una otra de las ventajas que es una carne que puede ser una alternativa para la seguridad alimentaria. Entonces, ya que contiene un buen porcentaje de proteína, ¿sí? Igual, pues actualmente vivimos un paradigma en cuestión de enfermedades cardiovasculares que igual, pues tiene cierta ventaja, ¿no? Entonces, yo pienso que es una alternativa para, para tener en cuenta dentro de nuestra alimentación, ¿sí? Dentro del sistema digestivo del conejo, ahora sí es una, yo le digo una fábrica de, 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 de materiales ricos en bastantes nutrientes que que ayudan a las plantas, ¿no? Dentro del sistema digestivo del conejo, pues el conejo es un animalito súper vegetariano, sí, que es muy, degrada todo lo que sea vegetal y pasa sobre un proceso de digestión. Sí, dentro del proceso de digestión se encuentran sus glándulas salivales que pues tienen cantidad de enzimas y bacterias que hacen un estiércol rico en nutrientes, ¿no? Que ayudan a las plantas. Lo curioso de este animalito es que al momento de alimentarse pasa por todo su estómago y al momento de defecar excreta lo que vemos del lado izquierdo, la figura izquierda, que es la secotrofia o secotrofía, ¿no? Este animalito vuelve a consumir esta secotrofia y por lo regular lo hace en la noche. Eso quiere decir que pues nunca es muy raro ver esta secotrofia dentro de las jaulas, ¿no? Lo que realmente vemos son las heces de conejo que se encuentran del lado derecho, que ya es un material degradado. Este animal lo vuelve, come la secotrofia y vuelve a defecar, ahora sí, las heces de conejo que se ve
derecho, ¿no? Ya es una fibra, ya es una cuestión más, un estiércol más seco, pues, y esto es lo que procedimos nosotros a descomponer para hacer nuestros materiales a usar, ¿sí? Pues el experimento pues, se llevó en la finca experimental de Santa Lucía, que pertenece a la Universidad Nacional, y los abonos que utilizamos fueron el estiércol de conejo, el estiércol de vaca, sí, y el estiércol de cabra, ¿no? Los primeros, el de conejo nos los dio la empresa Rabbit de Costa Rica y los otros dos nos los proporcionó la Universidad Nacional, o sea, la finca, ¿sí? Es muy importante mencionar que nosotros elegimos este material y lo metimos a un proceso de desinfección. Ese proceso de desinfección es el proceso de solarización, que un método económico, ¿sí? Comparación de usar un desinfectante químico, ¿sí? Entonces, nosotros procedimos a meter el estiércol en bolsas negras, expulsamos todo el oxígeno y lo dejamos 3 días para que sufra ese proceso de desinfección, ¿no? Ese proceso de desinfección, al momento de nosotros de expulsar el oxígeno, se queda un proceso anaeróbico y lo que buscamos es que la temperatura ahí adentro pues aumenten de 60 a 70 grados, que está comprobado que esas temperaturas, dos patógenos pues mueren, ¿no? Entonces queda desinfectado ese estiércol, ¿no? Entonces, la solarización pues controla patógenos y plagas que puede haber tenido el estiércol, mejora la salud del suelo igual al momento de aplicarse, igual pues está dentro de las prácticas de sostenibilidad y seguridad ambiental, pues es un proceso, digo, que no contamina como sería el uso de algún producto químico y pues lo consiguiente que pues es barato, es económico, no necesita hacer uno un gasto, ¿sí? Para la elaboración del lombricompost de cabra, de vaca y conejo, nosotros pues usamos canteros, esos canteros tenían la medida de 1 metro cuadrado, ¿sí? Como se puede ver en la figura inferior izquierda, ¿sí? Utilizamos 20 kilos de este estiércol, ¿sí? Y ajustamos humedad, ¿sí? Mediante una prueba de puño, ¿sí? La prueba de puño es pues apretar el abono para poder tener la certeza que tiene una humedad idónea y no provocar un exceso de humedad que, pues ese exceso, pues podría provocar la contaminación de este abono, ¿no? De este estiércol. Posteriormente, nosotros inoculamos las lombrices y se lo pusimos 10 kilos, ¿sí? Por cantero a cada lombriz para que, pues, empiece a trabajar y haga el proceso de descomposición. Este proceso fue un proceso aeróbico. Eso quiere decir que nosotros cada 8 días pues movíamos este abono para que se acelere ese proceso, ¿sí? Posteriormente, a las 4 semanas, iniciamos el proceso de cosecha. Para este proceso utilizamos cordones de estiércol fresco en los canteros y lo que buscamos es que la lombriz suba para que se adhiera al estiércol fresco y lo retiramos a los 5 días, ¿no? Es importante mencionar que para poder hacer la caracterización de los abonos, tomamos muestras. Se tomaron 500 gramos y las mandamos al Laboratorio de Microbiología Agrícola del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica. Ellos nos hicieron los análisis para hacer la caracterización química y biológica y también de la presencia de salmonella. Sí, para la elaboración de los violes utilizamos pues contenedores, ¿sí? Y como les mencionaba, este fue un proceso anaeróbico, ¿sí? Es decir, que no hubo presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces utilizamos agua, utilizamos leche, melaza como fuente de energía y los estiércoles, ¿no? Acá de la receta original que la agarramos de Restrepo, sí, nosotros sacamos la proporción que fueron estos 20 litros
que contenían estos contenedores, ¿no? Sí. La semilla que usamos para este trabajo fue de la casa semillera de Emerald Seeds, ¿sí? Utilizamos la variedad High Sleep, ¿sí? Y usamos semilleros de 98 cavidades. Es muy importante mencionar que antes de establecer el experimento hicimos pruebas de germinación para corroborar que realmente la semilla venía viable, ¿no? Sí, usamos un sustrato de la marca Jawita, ¿sí? Y posteriormente a la siembra pusimos las charolas en una cámara, que le llamamos cámara, a un proceso de tapado, donde lo que buscamos es que no haya corrientes de oxígeno para que se acelere el proceso de germinación de la semilla. ¿Sí? Este trabajo pues tuvo dos ensayos. El primero fue corroborar lombricompost de cabra, lombricompost de vaca y mezclado con un sustrato comercial. ¿Sí? Usamos dos proporciones, ¿sí? Y como testigo usamos el sustrato comercial, que es lo que utiliza el productor de plántulas en nivel de vivero convencional, que es el sustrato con una fertilización química, ¿no? Nosotros en este primer ensayo lo que hicimos fue hacer una mezcla de lombricompost de cada uno de los materiales, ¿sí? Con con el sustrato comercial. Usamos la proporción 40-60. Además, utilizamos un fertilizante que fue el biol de cada uno de los que usamos, como fue el de conejo, el cabra y el de vaca. Usamos 50 mililitros por litro de agua, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que pues hicimos una fertilización foliar al momento de que aparecieron las hojas verdaderas, ¿sí? Eh, el segundo ensayo fue determinar ahora sí la combinación ideal de lombricompost de conejo con el sustrato comercial aunado a la fertilización foliar, ¿no? Las combinaciones fueron 40 de lombricompost de conejo más 60 sustrato comercial más 10 de porcentaje de biol. Igual usamos 40-60 con un porcentaje mayor del 15%, usamos la combinación 40% de lombricompost de conejo más sustrato comercial más la fertilización química. ¿Sí? Nosotros jugamos con las combinaciones 40-60, 50-50 y además la fertilización que usamos los violes en 10-15 y la fertilización química que es la que se usa y como testigo usamos igual el sustrato comercial aunado a las fertilizaciones de violes y a la fertilización química, ¿no? Entonces, estos fueron nuestros dos ensayos que nosotros estudiamos para poder determinar si realmente este abono de conejo nos sirve para la producción de plántulas y cuál es su efecto dentro de la morfología, ¿no? De la plántula de tomate. Las variables de estudio que nosotros hicimos fue porcentaje de emergencia, ¿sí? La altura de la planta, ¿sí? El número de hojas, ¿no? Estas variables de estudio, pues son importantes, cómo conocerlas para saber cómo fue el efecto de estos abonos, ¿no? Combinado con las fertilizaciones foliares. Sí, los análisis de datos eh, se hicieron análisis de varianza para determinar los efectos significativos y sobre las variables de respuesta y yo usé el Infostat académico para hacer estos análisis. Ok, entonces, pues una vez analizados estos abonos, la respuesta del Laboratorio de Microbiología Agrícola fueron estos, ¿no? Podemos resaltar
y corroborar con otros autores, ¿sí? Que el lombricompost de conejo, ¿sí? Como se puede observar, tiene cantidades de macroelementos como son nitrógeno, fósforo y potasio elevadas, ¿no? Eso quiere decir que pues el abono de conejo es una fuente de bastantes elementos que pueden ser usados para la planta, por la planta, ¿sí? Por ejemplo, acá en México, para que nosotros podamos determinar que un abono orgánico es fertilizante, dice la norma que pues la suma de los tres elementos tiene que ser 6, ¿sí? Sin embargo, esa norma, pues acá en México sí podríamos decir que el abono, el lombricompost de conejo, puede ser nombrado como un fertilizante orgánico, ¿sí? Vemos los demás microelementos, ¿sí? Vemos que tiene un pH, pues, fuerte, una conductividad eléctrica igual, pues, algo elevada. Sin embargo, pues, podemos hacer uso de este fertilizante, ¿no? Muy importante mencionar que en la cantidad de hierro, por ejemplo, acá en México hay muchos suelos que tienen esta deficiencia, que presentan una alta cantidad de hierro, ¿sí? Por ejemplo, el tomate necesita 60, ahora sí, una planta de tomate necesita 60 gramos durante todo el desarrollo para poder eh, no tener una deficiencia de una de hierro, que la sintomatología es que se pone clorótica la hoja, ¿no? Entonces, podemos ver el abono de conejo, pues representa una cantidad y es una alternativa para ser usada como una fuente de abono orgánico. Sí, en el análisis microbiológico también podemos observar que las unidades formadoras de colonias que presentó en bacterias y hongos, pues es pues también tiene una cantidad considerable, ¿sí? Entonces eso quiere decir que pues igual el abono de conejo pues es bueno en la presencia de hongos y bacterias, que en su mayoría son bacterias benéficas, ¿no? Eh, en contraste, el análisis arrojó una presencia positiva en salmonella, ¿no? Entonces ahí sí nos llamó un poco la atención este análisis y pues yo creo que ahí faltó algo, ¿no? O sea, pues a lo mejor el proceso de desinfección no fue el idóneo o a lo mejor faltó más tiempo para lograr ese proceso de desinfección al 100%, ¿no? ¿Sí? La caracterización de los abonos orgánicos líquidos, igual podemos mencionar que el biol de conejo, pues igual representó la mayor cantidad de estos macronutrientes, ¿sí? Y podemos igual mencionar que el biol de conejo, pues es una fuente de nutrientes que puede usada en la producción de plántulas y como fertilizante foliar en cultivos hortícolas, en frutales y también en otro tipo de plantas como son las ornamentales, ¿no? Entonces, podemos decir que a base de estos análisis, pues se considera ahora sí el biol como un fertilizante foliar, ¿no? Siempre y cuando, pues en las medidas idóneas para ser aplicado en las plantas, ¿sí? En la caracterización microbiológica del biol, igual, pues presenta una cantidad de bacterias alta a comparación de los otros dos tipos de bioles, ¿sí? El biol igual destaca por su enorme carga bacteriana, sin embargo, en presencia de hongos es menor, ¿sí? Entonces, igual esto se puede atribuir a la cantidad de nutrientes liberados y la dinámica de la descomposición. Y algo curioso que nosotros observamos y que los resultados lo corroboraron fue que la presencia de salmonela en el biol
sí fue negativo, ¿sí? Ahí el reporte del laboratorio, pues fue que no hubo esa presencia en comparación con el lombricompo sólido, ¿no? Sí. Como bien le mencionaba, el primer ensayo, pues hicimos la comparación de- del compost de conejo en la producción de variables de estudio, que fueron la germinación, la altura, ¿sí? Y donde podemos observar que, pues, en la variable germinación, ¿sí? Fue baja la germinación, ¿no? Entonces, igual podemos observar que el tratamiento 4 que perteneció al sustrato comercial, pues fue la que presentó la mayor germinación, ¿no? Esto le podemos atribuir, pues, que pues, el sustrato es un sustrato inerte, ¿sí? Que es más suave, ¿sí? Entonces, al momento de germinar, pues no, no, no le costó tanto trabajo a la semilla y pues aquí podemos decir que en el conejo, pues fue más alto, a lo mejor, pues el estiércol, pues no ayudó mucho en ese sentido, ¿no? ¿Sí? En cuestión de altura, podemos igual mencionar que el tratamiento 3 que fue el de vaca, ¿sí? Pues fue el que tuvo la mejor respuesta, ¿no? En altura, ¿sí? Y en el número de hojas, igual el tratamiento 3 pues fue que el del lombricompost de vaca al 40% más el sustrato comercial al 60%, pues fue los que tuvieron mayor porcentaje de hojas. Recordemos que la hoja, pues es la parte de la planta donde se lleva un proceso muy importante, que es el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, vemos que la mezcla de esto, aunado al fertilizante de cabra, pues llevó ventaja en comparación con el de conejo, ¿sí? En el segundo ensayo podemos mencionar que ahí sí usamos completamente las combinaciones de conejo al 40 el 60 y el 50-50 aunado a los violes que usamos, ¿no? Entonces ahí podemos mencionar que pues en cuestión de germinación no hubo diferencia significativa que podamos resaltar. Sin embargo, el tratamiento 12, sí, que fue el sustrato comercial con el fertilizante de conejo al 15%, pues levemente llevó una ventaja, ¿no? Sí, con una germinación de más de 20 semillas por, por tratamiento, ¿no? Recordemos que cada tratamiento fue de 25 con 3 repeticiones. Sí, igual en cuestión de altura, podemos mencionar que el tratamiento 9 que fue el del lombricompost de conejo al 50%, más el sustrato comercial al 50%, y el biol a una concentración del 15%, pues presentó un, la mayor, eh, levemente la mayor altura, ¿no? Una altura de más de 9 centímetros, ¿sí? En el número de hojas, pues los primeros, el tratamiento 5 al tratamiento 10 pues no hubo mucha diferencia. Sin embargo, podemos mencionar que el tratamiento 6 que pertenece al lombricompost de conejo al 40% mezclado con sustrato comercial al 60% y usando una fertilización foliar del 15% pues fue más el que llevó un poquito la ventaja en cuestión de hojas. ¿Sí? Entonces, le digo, pues estos fueron los tratamientos que se hicieron, las variables de estudio, y después hacer todos esos análisis, podemos mencionar lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Como conclusiones podemos decir que el lombricompost elaborado con estiércol de conejo tiene una alta concentración de macronutrientes que nos puede servir como un fertilizante foliar y un fertilizante como un abono orgánico. ¿Sí? El biol igual, pues después de revisarlos
el reporte de los análisis, podemos decir que contiene buena cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio, además de micronutrientes, lo que lo convierte en una fuente eficaz de fertilizante. El viol de conejo mostró mayor concentración bacteriana, lo que indica que hay una alta actividad de mineralización rápida y disponibilidad inmediata de nutrientes, ¿sí? Además, podemos mencionar que el abono de conejo comparado con los abonos de vaca y cabra, el efecto en parámetros morfológicos no fue sobresaliente, ¿sí? En cuestión de germinación, ¿sí? El tratamiento 12, que fue el lombricompost de conejo, sustrato comercial, más la fertilización foliar del 15%, pues mostró una mejor germinación de semillas de tomate, lo que se recomienda esa combinación en etapas iniciales de cultivo. Y el tratamiento 9, en el segundo ensayo del 50% del lombricompost de conejo, más 50% de sustrato comercial, más biol de conejo al 15%, fue más eficiente en altura, lo que lo convierte en una acción para promover crecimiento vegetativo. ¿Sí? Y por último, el lombricompost de conejo, que fue el tratamiento al 60% de sustrato comercial y 40% de lombricompost con el biol de 10%, el tratamiento 6, que fue 40-60 más un biol al 15%, el tratamiento 7 más 40, más lombricompost de conejo de 40%, más sustrato comercial, más la fertilización química, el tratamiento 8, el tratamiento 9, pues obtuvieron la mayor cantidad de hojas, ¿no? Entonces eso quiere decir que las combinaciones de estos abonos orgánicos aunado a la fertilización foliar con cada uno de estos fertilizantes, pues, eh, pues ayuda, ¿no? Ayuda a hacer unas plántulas, ahora sí, en la germinación, a promover la altura y por consiguiente el número de hojas, ¿sí? Pues, y por último, las recomendaciones que podemos rescatar de este trabajo, ¿no? Que el lombricompost de conejo es una alternativa para ser usada dentro de la agricultura ecológica. Sin embargo, requiere unos ajustes eh, eh, en la formulación, ¿no? Para reducir la variabilidad y efectos negativos, ¿sí? Entonces, pues ya eh, es una alternativa más para ser usada dentro de la agricultura ecológica. Igual el biol de conejo, ¿sí? También es un fertilizante foliar que ayuda, ¿sí? A corregir deficiencias nutricionales, ¿sí? Entonces, una mezcla balanceada con el sustrato comercial, pues ayuda igual a la producción de plántulas, ¿sí? Y pues reducimos costos al momento de hacer esta primera etapa que es la producción de plántulas. En cuestión de desinfección, ¿sí? Para erradicar la presencia de salmonela, pues eh, lo que propongo es que no sea 3 días, sea más días el proceso de desinfección, en caso de ser un proceso de desinfección por solarización, ¿sí? Y en etapas de cultivo, utilizar biol de conejo en fases iniciales de crecimiento vegetativo como fertilizante foliar. Y por último, la evaluación continua, ajustar las proporciones de mezcla según el objetivo para maximizar la germinación y la estabilidad o biomasa foliar, ¿no? Pues ahora sí, a grandes rasgos, esto fue lo que nosotros hicimos en este trabajo, ¿sí? Y pues yo creo que hay una alternativa más para ser usada y poder promover dentro de la producción agroecológica, ¿no? Pues agradezco su atención y ojalá, pues, que haya quedado claro la explicación. Muchas gracias, Stanley, por tu presentación finalizada a las 9:39. A continuación, pasamos a la sesión de preguntas por parte del Tribunal Examinador e iniciamos con la doctora Marta Orozco. Doña Marta, le cedo la palabra. Gracias, Stanley. Em,
Bueno, creo que este es uno de los trabajos que quizá nos deja más preguntas que respuestas. Em, yo conversé contigo, ¿verdad? Para empezar a darle forma a este trabajo. Y creo que es interesante el comienzo, ¿verdad? En dónde comienza todo, ya que Stanley ha trabajado con conejos y entonces él digamos que empíricamente, él probó el estiércol de conejo como un abono y entonces él veía que funcionaba bastante bien. Incluso se obtenían resultados superiores a algún otro tipo de abono orgánico. Entonces de ahí pues nace la inquietud de que, bueno, hagamos algo un poco más formal, con todo, con más rigor, para probar si realmente esta hipótesis es cierta de que el abono de conejo tiene propiedades superiores nutricionalmente, quizá microbiológicamente, en comparación con otros estiércoles. Entonces, Stanley, quizás esa sería una de mis preguntas. Después de que tú has hecho tu trabajo experimental, y con base en la evidencia que tú recopilaste, tú o qué podrías decir sobre esta hipótesis que tú te formulaste al inicio. Es decir, este abono orgánico elaborado con estiércol de conejo, ¿podrías calificarlo como que efectivamente tiene características químicas, biológicas superiores a algún otro abono elaborado con estiércol de algún otro tipo de animal? No sé, quizás si nos puedes explicar un poco esto, que de tu hipótesis inicial, ¿qué podrías tú decirnos con base en tus resultados? ¿Cómo cambió esa hipótesis? Em, no sé, ¿qué, Ok, qué, Marta. qué piensas? Ok, Marta, gracias por la pregunta. Fíjate que, como bien mencionas, este trabajo nació de manera empírica, pues porque pues yo me dedico al viverismo, ¿no? Entonces, accidentalmente yo tenía una mascota, ¿no? Entonces un día una de mis hijas agarra ese estiércol y lo deposita en las plantas enfermas que yo tenía acá. Sí, entonces lo sorprendente es que a los 15 días veo planta que yo ya veía, pues ahora sí, en etapa final, veo una mejoría en esta planta, ¿no? Entonces, de ahí es donde nace este, la inquietud de llevar a cabo este trabajo, pero ahora sí basado en análisis, ¿no? Eh, pues se mandaron las muestras, Marta, el, el laboratorio de la UCR nos mandó los análisis y podemos corroborar, ¿sí? Podemos corroborar que el contenido de, de macronutrientes que son nitrógeno, fósforo y potasio, pues en cuestión del lombricompost y en cuestión de biol, pues son aceptables. O sea, como mencionaba, por ejemplo, acá en México existe una norma que para que pueda ser considerado un fertilizante o un abono orgánico, la suma de los tres elementos tiene que dar seis. Entonces, yo creo que sí, no creo, estoy seguro que sí es un fertilizante que puede ser usado, a lo mejor quizá no en etapa de plántula o para hacer un sustrato, pero sí para ser usado de forma foliar, ¿sí? Sí, porque pues vimos que hacer los estudios de las variables en cuestión de altura y en cuestión de hojas, pues sí hubo un efecto, ¿no? De estos abonos. Entonces, yo pienso que sí, es una alternativa para ser usado como abono orgánico. Sí, yo creo que sí.
Muy bien, Stanley. Ahora, acabas de decir algo muy importante que me parece que es fundamental, que sí, el análisis químico es como bien claro, ¿no? En indicar que el lombricompost elaborado con estiércol de conejo es muy rico. Incluso a mí me sorprendió ver datos como el hierro, ¿no? Que está demasiado elevado. Entonces ahora, pareciera que tu trabajo es contradictorio porque el abono de conejo salió muy bien químicamente, incluso microbiológicamente, pero a la hora que lo llevamos al ensayo en el invernadero, ¿verdad? Por ejemplo, el porcentaje de germinación fue el más bajo de todos en el primer ensayo. Ajá, el que tiene sustrato combinado con estiércol de conejo. ¿A qué le podrías tú atribuir esto? Porque tú nos acabas de decir, quizás la cuestión es que no es lo más adecuado utilizar este estiércol en etapa de vivero. Estamos viendo que los resultados no están dando buenos resultados, por ejemplo, en germinación, que germinación debe ser muy importante para un viverista, ¿sí? Entonces, con base en estas observaciones, ¿en qué contextos podrías tú recomendar el uso de este lombricompost de conejo? Porque a mí me da la impresión que lejos de estar ayudando en el vivero, tal vez está siendo tóxico. Entonces, o una de dos, o hay que hacer ajustes a las proporciones o utilizarlo de otra manera. Entonces, bueno, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué adecuaciones harías tú para poder usar este lombricompost de conejo y que de verdad sea de beneficio? Ok, Marta, sí, y es verdad, como dicen los resultados, ¿no? En etapa de germinación no ayudó mucho, ¿sí? Sin embargo, te digo, podemos observar igual que el microelemento hierro, pues en cantidades grandes, pues puede ser tóxico, ¿sí? Entonces yo le atribuyo a la baja germinación, porque esta alta cantidad de hierro, pues en lugar de, o sea, en la etapa de germinación, pues lo que hizo fue inhibir a la semilla, o sea, no dejó que germinara o la quemó, porque se convirtió en como un ácido, ¿no? Que no la dejó germinar, la quemó, o sea, quemó el embrión, ¿sí? Sin embargo, le digo, esta cantidad de hierro exuberante la podemos usar, por ejemplo, en fertirriego, ¿sí? La podemos diluir en agua, ¿sí? Entonces, para hacer una agricultura ecológica, ¿no? Entonces, ¿cuánta cantidad de fertilizantes químicos se inyectan por medio de fertirriego? ¿Sí? Entonces, si nosotros diluimos esa cantidad de hierro en agua, ¿sí? Podemos ayudar a la planta, quizá no en la etapa de vivero, quizá en etapa de desarrollo o de llenado de fruto, ¿sí? Entonces, este, pues eso sería, ¿no, Marta? Y a lo mejor igual, digo, la conductividad eléctrica fue muy alta, igual eso, la cantidad de sales que tiene, igual pudo o influyó dentro de la elaboración de esta en etapa de semilla, de germinación, ¿no? Entonces, te digo, yo lo que recomiendo es que pues sea utilizada en etapas más fuertes de la planta o también usada en otro tipo de plantas, en frutales, en ornamentales para corregir alguna deficiencia de clorosis. Por ejemplo, acá en México hay muchos suelos que tienen esa deficiencia que ayuda usando este tipo de abono, ayudar a corregir esa deficiencia de hierro. Sí se confunde mucho con una clorosis, por deficiencia de nitrógeno, la deficiencia de hierro. Entonces, digo, si hacemos el análisis de suelo, sería hacer otros experimentos para poder corroborar esa corrección en suelo y en la planta. Y ahora, Stanley, si tú quisieras quizás hacer un segundo intento en vivero, ¿qué adecuaciones podrías hacer?
Si quisieras utilizar, seguir, por ejemplo, si tuvieras la oportunidad de hacer una segunda prueba con el lombricompost de conejo, ¿qué adecuación podrías hacer como para que prevenir, ¿verdad? Este comportamiento que aparentemente hay alguna fitotoxicidad eh, hacia las semillas. ¿Qué adecuación podrías hacer quizás para corroborar si esto es el resultado de quizás un exceso más bien de nutrientes? Marta, primero que nada, yo lo que haría es obtener un estiércol más fresco, ¿sí? Para garantizar que no esté muy contaminado, ¿sí? Vemos que el resultado del análisis este, microbiológico pues presentó salmonela, que es una bacteria que infecta al ser humano, ¿sí? Entonces, primero que nada, eso, corregir la colecta del abono. Segundo, un proceso de desinfección más largo, ¿sí? Un proceso de no 3 días, a lo mejor una semana, 15 días, ¿sí? Y ver que realmente el proceso de solarización sea más, más prolongado y sea realmente haya un sol que ayude a elevar la temperatura a 70 grados o más, ¿sí? Y por último, pues usar otras proporciones, ¿sí? De este abono, ¿sí? Para, pues, disminuir eso y poder garantizar una germinación, pues, al 100%. Claro, Stanley, yo creo que tal vez si hubiera la oportunidad de repetir el ensayo, sería pues un punto crítico variar las proporciones, tal vez un 40-60 menos, puede ser mucho menos incluso, porque parece ser que es tan potente, tan rico que con poquito es suficiente, ¿no? No es necesario, Claro, sobre todo en un estado tan como delicado, ¿no? Que es la germinación de la semillita, que es una plantita que pues está muy débil y puede ser sujeta hay un choque tóxico, ¿no? Si hay muchos nutrientes. Entonces, sí, yo creo que eh, esto sería importante, ¿verdad? Si hubiera oportunidad de repetirlo, porque, como digo, el trabajo nos da más preguntas y más trabajo que hacer que respuestas, ¿no? Pero bueno, yo hasta aquí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Marta. A continuación tenemos la intervención del máster Miguel Castillo. Don Miguel. Muchas gracias, don José. Muchas gracias, Stanley. Muy interesante su presentación. A mí particularmente me motiva mucho este tipo de trabajos porque muestra una muy buena relación que puede existir entre la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Que es muy relevante y muy importante en función de no solamente potenciar la agricultura, sino de resolver un gran problema de la ganadería, que son los estiércoles, ¿verdad? Entonces, por eso me motiva mucho. Usando esta misma lámina y siguiendo un poquito, tenía una pregunta muy relacionada con la que hacía la doctora Marta. Es, Stanley, ¿qué te parece esta relación tan baja de carbono-nitrógeno que se observa, digamos, en el estiércol de conejo, ¿verdad? Y si podría tener alguna relación con los resultados principalmente en que mostraste de plántulas, ¿verdad? Porque es muy particular y muy diferente esta relación, ¿verdad? Carbono-nitrógeno que presentas en el lombricompost de conejos respecto a la relación carbono-nitrógeno que tiene respecto a lombricompost obtenido con estiércol de cabra o de vaca. No sé si tienes alguna apreciación al respecto relacionado con la relación carbono-nitrógeno, si es positivo, si es negativo. Gracias, profe Miguel, por su pregunta. Sí, fíjate que el lombricompost de conejo presentó una relación 8.8 de carbono en nitrógeno. Entonces, esto es
se puede mencionar que pues no no influyó tanto, ¿no? En en la germinación y sin embargo, digo, ¿por qué? Porque el de cabra y vaca, pues, tuvieron los resultados más altos, ¿sí? Entonces, esta relación carbono-nitrógeno, pues, pues no representó, a comparación, por ejemplo, una conductividad eléctrica pues recordemos que conductividad eléctrica, pues es salinidad, ¿sí? Entonces que sí puede ser tóxico la conductividad eléctrica, que puede influir más directo, ¿sí? Entonces, eh, pues esa es la respuesta a tu pregunta, profe. No sé Ujú. si... Claro, claro. O sea, esa relación me llama mucho la atención porque esa relación lo que nos indica es que hay, por lo menos en el material ya final, hay más nitrógeno que carbono en el material final, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, me pareciera que es yo no soy experto en esto, pero me parece que es una forma de indicar que hay más nitrógeno, hay una más disponibilidad de nitrógeno, ¿verdad? Y por lo tanto, de pronto esto podría ser positivo o, como decía la doctora Marta, hasta podría ser negativo, un exceso de esto, ¿verdad? Pero me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Importante, digamos, ponerle de pronto un análisis a este dato tan particular en este tipo de relación. Otra pregunta, Stanley. Vamos a ver también. Los resultados químicos de los abonos tienen relación, obviamente podrían tener relación con la alimentación de los animales de donde obtengas la excreta, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es tu opinión, digamos, respecto a eh, si yo modifico la alimentación de un animal, ¿verdad? ¿Cómo podría yo eventualmente tener una diferenciación en los resultados de los lombricompost que salgan de ese tipo de excreta? Y lo menciono por esto, porque el conejo es un animal monogástrico que hace un proceso de secotrofia y la cabra y las vacas son animales rumiantes que tienen un proceso distinto de digestión, ¿verdad? Y también lo menciono por esto, las vacas normalmente consumen alimento concentrado, ¿verdad? Las cabras también, pero los conejos podrían eventualmente consumir concentrado, pero su dieta es básicamente más vegetales que otro, ¿verdad? El ser humano ha tratado de meterle a la vaca un poco más de alimentos con grano, ¿verdad? Y entonces esto también puede modificar. ¿Cuál es tu opinión, Stanley? Respecto a la alimentación de los animales y qué podría yo esperar respecto a la composición química de los abonos que se obtienen de la excreta de esos animales. Sí, profe, sí, muy buena pregunta. Y sí es cierto, sí, o sea, por uno de los problemas actuales es cómo vamos a alimentar tantos animales, ¿no? Entonces, por eso se ha tomado la opción del uso de alimentos balanceados, ¿no? Por eso es el problema, por ejemplo, acá en México, el maíz, que México es, el maíz es originario de acá, sin embargo, tenemos que importar el grano por eso, porque tenemos que alimentar bastantes animales, ¿no? Por el consumo. Sin embargo, digo, estos granos, ¿sí? Lo que hacen es un proceso de fermentación sea más fuerte, ¿sí? Entonces, en comparación con el conejo, que es un animal más pequeño y pues no es un rumiante a comparación de los otros dos, pues su estiércol es más sano en ese sentido. ¿Por qué? Porque pues no hay tanto grano que pues vemos que la mayoría de estos granos pues son cantidades fuertes de que producen bastante energía y para producir estos granos pues se necesitan bastantes fertilizantes, ¿no? La mayoría de los granos pues es producido de manera convencional, cantidades de nutrientes
sintéticos son aplicados para la producción y haya una mayor productividad, ¿no? Entonces, lo que yo espero es que, pues, pues, que la dieta de estos animales, pues pueda ser otro tipo, ¿no? O a lo mejor alternar, quizá no ser usada alimentos balanceados al 100%, sino hacer una combinación con vegetales, ¿no? Por ejemplo, la, la, la planta esta, la tictonia que se usa mucho, sí, los pastos, sí, a lo mejor hacerlos en biofermentos, sí, hacer el famoso silo, ¿no? Entonces, pues este es lo que yo pienso, profe, que pues sí, realmente tenemos que disminuir el uso de granos y que sí influye en el estiércol y por consiguiente en su transformación como abono orgánico. Ujú. Gracias, Stanley. Y la última, muy rápida, don José, para Stanley, es ¿cómo podríamos mejorar el proceso, Stanley, para evitar, por ejemplo, que salmonela, porque vimos que en tus resultados muestra que salmonela eh, está apareciendo en uno de los lombricompos, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Qué podríamos hacer? Mejorar un poquito el proceso, porque me imagino que si se evalúa es porque es de interés principalmente sanitario, ¿no? Eh, qué podrías referirte, Stanley? Tal vez al procesamiento, porque nos dejaste que le hiciste solarización durante 3 días, pero al parecer no fue suficiente, ¿verdad? Para que los resultados arrojaran que existe salmonela en el de conejo, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, profe, salió positivo. Fíjate Ujú, que cuando yo vi los resultados me llamó mucho la atención, ¿sí? Porque pues se fue el estudio, ¿no? Pero sin embargo se puede tomar de buena forma. ¿Por qué? Porque pues eso nos indica que el proceso de solarización no fue el mejor. O sea, el tiempo no fue el mejor. A lo mejor prolongando el tiempo de, de- de solarización, otro, la recolecta, o sea, pues no nos dieron o sea, fuimos y recolectamos ese material, pues quién sabe cuánto tiempo ya tenía, no era de lo más fresco posible. Entonces, también el estar en contacto con el ambiente o no fue, no sé, no sabemos, ¿no? Entonces, digo, acelerar, prolongar el proceso de desinfección. Y también podemos usar, no sé, con la ayuda de cal, ya veo que se usa la cal igual para ayudar al proceso de desinfección. A lo mejor si usamos una proporción de cal aunado al estiércol, pues podemos ayudar a eliminar este patógeno que es ahora sí peligro para la salud humana, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, prolongar el tiempo de desinfección y con la ayuda de algún desinfectante natural que se puede usar. gracias, Stanley. Gracias, don José. Esas eran mis preguntas. Muchas gracias a ambos. A continuación tenemos al doctor Gerardo Cerdas. Don Gerardo. Hola, muchas gracias, don José, y saludos a las compañeras, compañeros presentes. Bueno, yo quiero primero, ¿verdad?, comenzar con una felicitación a Stanley por por estar ahora defendiendo su tesis. Sin duda alguna es un logro personal y académico muy importante, ¿verdad?, para usted como estudiante y me alegra mucho, ¿verdad?, estar en esta sesión esta mañana. Es realmente para uno motivo de gran alegría y más que uno pudo acompañar todo el proceso desde que usted entró a la maestría, ¿verdad? Hasta ahora que está finalizando y eso es sin duda muy, muy bonito. Entonces, Stanley, felicitaciones. Lo otro que quisiera también, como comentario general, es destacar la importancia de ese proceso empírico inicial que usted nos cuenta y que ya nos había contado también durante su estancia aquí en Costa Rica, ¿verdad? Yo quiero destacarlo porque a veces minimizamos y creemos que que la ciencia surge solo en, no sé, en laboratorios o en grandes centros de investigación. Y yo creo que la ciencia realmente surge de lo cotidiano también. La ciencia surge de las preguntas que nos formulamos. Algunas veces puede parecer idiosincrático
tal vez digámoslo así, sin relevancia, pero esa capacidad de observar lo cotidiano y de hacerse preguntas es lo que nos ha llevado a la ciencia, en verdad, ir a trascender más allá. Y a mí me encanta esa historia que usted cuenta de su hija y el conejo y cómo le pusieron el estiércol del conejo a la planta y cómo eso llevó a una pregunta que luego hoy usted está materializando en una investigación científica rigurosa, ¿verdad? Y eso me parece muy bonito y creo que yo lo voy a tomar como ejemplo y como anécdota de también cómo contar cómo una pregunta que nos surge en lo cotidiano puede llegar a una investigación como esta. Porque algunas veces nuestros estudiantes no saben, muchas veces les cuesta mucho, ¿verdad? No digo solo en la maestría, sino en general. Siempre es muy difícil. ¿Cómo hacemos esas preguntas? ¿De dónde surgen los temas de investigación? Y este es un ejemplo muy bonito de esa conexión entre lo cotidiano, lo familiar, las preguntas que nos hacemos, que nos llevan a formular cuestiones científicas relevantes. Creo que también es importante destacar, Stanley, yo le he estado pensando bastante, porque digamos, su trabajo hace aportes valiosos, pero también hay algunas contradicciones y algunas cuestiones que nos surgen nuevas preguntas. Yo quisiera destacar que la ciencia justamente avanza por prueba y error, ¿verdad? Yo creo que la ciencia es eso, es un conocimiento que vamos construyendo sistemático sobre la realidad o sobre aspectos de la realidad. Y este trabajo que usted hace, como muy bien lo destacó Marta, nos abre nuevas preguntas que a su vez nos llevan a una agenda de investigación más amplia. Entonces yo quisiera destacar y ojalá que usted no abandone el tema ya que cierre la tesis y lo deje por ahí, sino que sea capaz de visualizar para usted como profesional que hay un campo abierto en realidad, ¿verdad? Hay un campo que se abre, muy bonito, muy interesante, que es una agenda de investigación urgente porque el modelo que estamos tratando de combatir o que estamos tratando de superar o dejar atrás, que es el de la revolución verde, así llamada, con todas las implicaciones socioambientales, ecológicas, etcétera, que tiene este modelo, no fue un modelo que surgió por arte de magia, no surgió por inspiración divina, ni mucho menos. Hubo mucha plata y muchos recursos institucionales, internacionales, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que se destinaron a una agenda de investigación agronómica muy fuerte a lo largo de las décadas para producir el conocimiento asociado a ese modelo de producción que llamamos Revolución Verde. Y nosotros necesitamos profundizar esta agenda de investigación alternativa desde principios ecológicos, como lo promueve la agricultura ecológica y obviamente la agroecología. Y yo creo que usted tiene ahí la oportunidad también de seguir investigando. Yo creo que se ha hecho poco sobre este tema de la cunicultura y los, ¿cómo se llama? Los resultados potenciales de la utilización de estas excretas como un abono sostenible que ayude, ¿verdad?, al desarrollo de la investigación, perdón, de la producción. Y ahí, pues, otras cosas que pueden surgir, yo creo que como agendas a futuro, Stanley, yo, como ya las preguntas fueron hechas y algunas de esas eran cuestiones que también me surgían, solo concentrarme en este comentario. Yo creo que usted tiene hay un campo abierto, por supuesto, usted puede desarrollar aspectos como, por ejemplo, no solo quedarse con la parte de plántulas, sino también más adelante el rendimiento del cultivo completo, por ejemplo, explorar esas posibilidades, ¿verdad? Más adelante, y ver el impacto que esto tendría, estos insumos podrían tener en productividad y calidad de frutos. Eso sería sin duda muy interesante. Mejorar, por ejemplo, ir afinando esas proporciones óptimas de las mezclas, por ejemplo, que usted lo dejó ahí planteado, ¿verdad? Bueno, es una posibilidad, tanto en los bioles como como en los fertilizantes secos, ¿verdad? Estandarizarlo lo más posible también, pero al mismo tiempo de una forma que haya, que haya una perfeccionamiento, pero al mismo tiempo que sean viables para los productores, que yo creo que es importante y que creo que siempre debemos pensar en cómo estos productos y estos procesos son replicables por los agricultores y agricultoras en sus condiciones, que no necesariamente van a ser las de un laboratorio. Entonces es importante en ese sentido pensar un poquito también ese futuro, ¿no? Eh, Hacer una evaluación económica, que yo creo que podría ser interesante, Stanley, usted que trabajó en eso, ¿verdad? Con los fertilizantes convencionales,
Y muchas veces se dice que, bueno, que los fertilizantes convencionales son mejores, etcétera, pero muchas veces, como usted bien lo decía, ¿verdad? Muchas veces se hace una utilización excesiva y realmente el rendimiento económico es muy bajo porque tienes que usar cantidades gigantescas para obtener rendimientos crecientes en los cultivos. Entonces, por ejemplo, hacer análisis de costo-beneficio frente a la fertilización convencional podría ser un bonito ejercicio futuro, ¿verdad? Para su trabajo. Bueno, el tema este de cómo es viable para los pequeños productores sin duda es importante. Otros temas que ya lo mencionaba Miguel, ¿verdad? Creo que Marta lo mencionó, pero pensar en otras estrategias de eliminación de patógenos, ¿verdad? Que pueden ser importantes, digamos, para experimentar, ¿no? Y también, por ejemplo, extender a otros cultivos. Podría ser interesante extender a otros cultivos, hacer experimentos asociados a otros cultivos comunes que tienen altísima dosis química. El tomate es uno, ¿verdad? Pero pensar en otros eventualmente, no sé si estoy diciendo cosas que no competen, pero eventualmente para otros cultivos, ¿verdad? Que también tienen una altísima carga química y que son que llegan a la mesa todos, todas y todos nosotros y que de ahí está el tomate, lindo, perfecto, rojo, así, ¿verdad? Pero pucha, es una bombita de veneno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos ir a otros cultivos que puedan ser interesantes desde ese punto de vista de su masificación, es decir, de que son productos de alto consumo en la sociedad, ¿no? Como un comentario general, yo creo que es importante destacar, ¿verdad?, que su investigación no solamente es muy pertinente, sino que también tiene una buena base metodológica, que son resultados aplicables y replicables. Yo creo que eso es una contribución importante, Stanley. Eh, y destacar, ¿no? Destacar el gran valor de lo que usted ha hecho. Yo creo que es una investigación muy bonita. Ojalá que lo podamos divulgar más. Aquí hemos venido hablando en el CGA, que sería interesante y espero que lo logremos hacer en los próximos meses, organizar un foro o alguna actividad donde podamos reunir a los estudiantes que han defendido tesis recientemente, que están haciendo aportes muy valiosos, que vamos a hacer un foro que visibilice, ojalá internacional, donde ustedes puedan compartir más allá de un acto como este, que es un acto más académico, formal, que podamos compartir los resultados de esta investigación, que se divulgue, se generalice, se propague ese conocimiento y ojalá que de aquí a un tiempo otras personas se interesen y esto se amplíe y se convierta en un campo también de explorar, ¿no? Entonces, nada, felicitaciones, Stanley. Eran comentarios muy generales, pero para resaltar también el valor del trabajo que usted ha hecho y que esos límites o contradicciones son parte inherente del proceso científico de construcción del conocimiento, ¿verdad? Y bueno, estimularlo a que siga siempre adelante. Gracias, profe Gerardo, por tus palabras. Fíjate que como saben algunos de ustedes, pues yo me dedico a la venta de plantas y a la producción de plantas. Y dentro de mis actividades, eh, el objetivo es promover este tipo de abonos, ¿sí? Dentro de la población. Digo, desafortunadamente acá en el lugar donde estoy, pues las zonas rurales están muy acaparado todavía por los efectos de la revolución verde, ¿no? Que es el uso indiscriminado. Acá tenemos problemas con la producción de miel, con la abeja, ¿no? No, la península de Yucatán tenía un mercado internacional, desafortunadamente, pues esta gente es muy minuciosa al momento de consumir algo externo y pues al momento de analizarlo encontraron residuos de pesticidas, ¿no? Entonces, completamente seguro que vamos a seguir promoviendo este tipo de abonos. Sí, mi plan es hacer un análisis acá, replicar este trabajo, tener los análisis y, ¿por qué no, comercializarlo? Recordemos que la agricultura ecológica, profes, debe ser económica, debe ser una agricultura barata, no puede ser una agricultura cara. Sí, yo a veces escucho a los productores, por ejemplo, para producir una hectárea de tomate acá en México, más de, más de $10,000, más de $10,000. Entonces, le digo, no puede ser una agricultura, no podemos seguir una agricultura así, ¿sí? Estamos dañando, nos estamos acabando el suelo, el agua, el aire. Entonces, tenemos que hacer algo nosotros como promotores de una agricultura, ahora sí, verde, ¿no? Una agricultura ecológica, ¿no? Y yo creo que esto, pues te digo, para mí es muy padre porque, pues le digo, yo voy a
promover y a que resuene los abonos orgánicos y más el de conejo como una alternativa para ser usado, ¿no? Y le digo, vienen muchas cosas y yo creo que este es el principio de eso, ¿no? De seguir promoviendo este tipo de abonos. Muchas Muchas gracias, gracias. Stanley. Muchas gracias a ambos. A continuación tenemos el tutor de la tesis, don Benito Bernardo Zip Castillo. Don Benito. Sí, buen día todavía. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, Perfectamente. profe. Ah, muy bien. Pues antes que nada, buen día. Bueno, ya no me pude ni presentar al principio, no me escuchaba muy bien, algo estaba fallando. Bueno, pues como saben, soy igual de la misma ciudad de Stanley y hemos trabajado ya desde la tesis de la licenciatura y ahorita que él quiso seguir estudiando el posgrado, ¿no? Y realmente pues ha hecho un gran esfuerzo en este proyecto que se planteó. O sea, a él le gusta mucho, o sea, sacrificó mucho tiempo y dinero para poder estar ahí. Y creo que vale la pena. Yo siempre se lo dije y él le ha metido mucho trabajo a este proyecto, ¿no? Y bueno, bueno, la pregunta nada más que le tengo a él es respecto al trabajo. Realmente es un buen trabajo y pues como todos, ¿no? Hay que felicitarlo por el esfuerzo. Pero bueno, esta parte también de la parte empírica, ¿no? Es muy importante, pero como vemos en la parte científica hay que entender un poquito más la parte también estadística, ¿no? Y siempre yo le he insistido un poquito a él en esa parte y es un poco complejo a veces, ¿no? Y no nos metimos tanto a análisis tan profundos, ¿no? Fue realmente los básicos de un análisis de varianza y ver qué diferencias hay, lo más sencillo posible pero entenderlo, ¿no? Para entender qué pasó estadísticamente, ¿no? Y entonces, Chablet, digo, Stanley, este, para ti en la parte estadística que has visto y que has venido viendo durante tu proceso de formación, ¿cuál es la mayor enseñanza que te deja cuando tú trabajas con los análisis estadísticos? Sabes que son algunos más complejos que otros, algunos más sencillos, pero ¿qué te deja en este proceso que seguiste? ¿Crees que esta parte es importante, no tiene tanta importancia, o crees tú que se rebusca mucho? ¿Por qué tú consideras que esto de hacer los análisis es bueno o es necesario? ¿O realmente con lo empírico tú lo dejarías? O sea, ¿qué te ha dejado de enseñanza esto? Sea bueno, sea malo, lo que tú hayas vivido. O sea, eso me gustaría que nos los compartas, pues. Claro que sí, profe. Gracias por tu pregunta. Yo siempre he pensado que la cuestión estadística, yo creo que eh, es para algunos es el coco, ¿no? En el sentido de, es una parte difícil de entender. Sí, yo lo veo con estudiantes que he tenido oportunidad de platicar, ¿no? Quizá nuestro fuerte no sea la estadística, sin embargo, acá no es que no sea nuestro fuerte, sino que tiene que ser nuestro fuerte como promotores de este tipo de trabajos de investigación, ¿no? La cuestión estadística para los métodos científicos es fundamental. Yo creo que aún estoy, ahora sí podemos, como dice coloquialmente, yo creo que aún estoy en pañales en cuestión estadísticas, ¿no? Se puede profundizar más este tipo de estudios, ¿no? Existen bastantes métodos que son fundamentales al momento de hacer este tipo de trabajo, ¿no? Como bien lo menciona usted, profe, fue, fue ahora sí lo más básico, sin embargo, pues esto es ahora sí el parteaguas para que podamos seguir avanzando en métodos más complejos y podamos seguir expandiendo este tipo de investigaciones, ¿no? Tenemos que adentrarnos, tenemos que promover con los futuros colegas
el uso de la estadística. No podemos dejar todo empírico. Digo, lo empírico es fundamental, la inquietud para poder sacar este tipo de trabajos, pero la cuestión estadística es fundamental, ¿no? El conocer los programas, conocer la interpretación, ¿no? Como es un lenguaje ahora pues, digo, me estoy familiarizando y estoy seguro que vamos a entender este tipo de comunicación, ¿no? Digo, que nos ha costado, pero sin embargo ahí seguimos luchando y pues la única manera es seguir practicando, ¿no? Seguir haciendo este tipo de trabajos, seguir usando los programas para poderlo entender. Yo no sé si hay una persona que lo entienda al 100%, ¿no? Pero tan siquiera poder entenderlo, ¿no? Ver al momento de ver una gráfica, una desviación estándar, una media, un valor de P, si hubo una diferencia significativa y todo eso, créeme que ahora sí es un lenguaje pues ya está incrustado ahora sí en mí y que pues vamos a seguir ahora sí investigando más sobre esto, ¿no? Ahora sí ya voy a poder entender muchas cosas que al final no entendía, ¿no? Pero pues gracias, profe, gracias por el apoyo y no sé si este Sí, sí, está haya... bien, muchas gracias. Realmente eso es, por eso viene el comentario, ¿no? Y aquí, como te diste cuenta, tienes que aprender esa parte y es algo que necesitamos todos. Y ojalá y si en algún momento también te animas por seguir estudiando el doctorado, pues adelante, ¿no? Ya sabes que esta parte es mucho de curiosidad, como decía, ¿no? La parte de que ahorita viste, salen más preguntas que respuestas, entonces buscar esa posibilidad, ¿no? Y pues a todos, gracias por también invitarme o permitirme trabajar con este proyecto y ojalá que se sigan haciendo algunos trabajos. Nosotros desde aquí, desde México, tratamos de hacer el esfuerzo como dicen, haciendo investigación con lo poco que se tiene o con lo mucho, ¿no? Y animando a los alumnos que tenemos aquí en la carrera de agronomía, de forestal también tenemos algunos también, y pues viendo pues que vaya mejorando la formación en este ámbito de la ciencia, ¿no? Y pues es cuanto de mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, don Benito. Con Stanley te voy a hacer algunas preguntas. Yo no estoy en el área de agronomía, pero soy químico. Y esta tabla precisamente que dejaste aquí colocada tiene información muy valiosa desde el punto de vista químico y para el trabajo. A veces me cuesta entender un poco la tabla. Por ejemplo, qué es MS sobre CM o H2O arriba y pH abajo. Digamos que la tabla a veces es un poco confusa. Volviendo a la parte estadística, eh, ¿qué metodologías utilizaste para determinar los porcentajes de masa? Yo sé que tu trabajo no tienes mucho tiempo para referirte a los métodos, pero hablando un poco de estadística, ¿qué tan representativas fueron tus muestras? eh, buena pregunta, profe. Fíjese que sí, yo lo que siento que faltaron más repeticiones al momento de ser establecida eh, el, los, el experimento para poder tener una certeza más. Sí, escogimos lo mínimo que fue tres. Sí, entonces sí, siento que nos faltó mayores repeticiones para poder tener una confiabilidad más cerca al momento de hacer los análisis, ¿no? Digo, la metodología que se usó fue una metodología pues básica científica, ¿sí? Entonces, no usamos el programa estadístico Infostat, ¿sí? Entonces, eh,
digo, no, yo creo que fue lo básico para establecer hacer el estudio de este experimento, ¿no? Entonces, estas unidades que están en la tabla, pues fueron al momento de recibir los análisis por medio de laboratorio, pues sí, nos representa la unidad de medida de estos elementos, ¿no? Entonces, digo, fue una metodología científica básica la que se usó de observación, sí, de hacer el experimento, del análisis, sí, entonces, pues eso fue lo que usamos en este trabajo de tesis, profe. Sí, la pregunta va porque igual que a doña Marta, a mí me llama mucho la atención el alto contenido de hierro en la muestra de conejo, muy, muy alto, incluso 10 veces más que la de cabra. Entonces, digamos que a lo mejor por ahí está la explicación, ¿verdad? De que la muestra no es realmente representativa, lo cual pues es un poco preocupante con respecto a los análisis. Entonces, habría que como revisar eso. Luego, ¿qué evidencia necesitarías para demostrar causalidad en tu trabajo? ¿Qué necesitaría? ¿Qué evidencia necesitarías para demostrar que podría demostrarse causalidad en tu trabajo? No casualidad, sino causalidad. Sí, sí, sí. Sí, pues yo creo que para poder decir que el trabajo pues fue bueno y mostrar esa causalidad, pues es eso, ah, pues ahora sí ampliar el estudio, ¿sí? Podemos, a lo mejor no nada más quedarnos con el principio, que es la elaboración de la plántula, sino llevarla hasta la etapa de fructificación y ver si realmente en el rendimiento de, 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 de esta hortaliza y compararlo con los métodos convencionales, ¿no? Como les mencionaba, para producir tomates se necesitan bastantes fertilizantes químicos, ¿no? Que es lo convencional, pero para poder decir y complementar esto y decir, ¿sabes qué? Si realmente funciona el abono de conejo, pues prolongar y llevarlo hasta, no nada más en etapa de vivero, sino llevarlo hasta la producción, ¿sí? Entonces, yo creo que sería hacer el uso de estos abonos durante todo el ciclo y llegar a la etapa de producción. No sé Bien. si, Bueno, más o menos, sí. Y si quisieras hacer que tu trabajo tuviera un impacto a nivel nacional, ¿cómo escalarías este trabajo? pues lo que yo haría era promover el uso. Digo, con estos análisis podemos ver que el abono, pues, cumple con la normatividad para ser considerado un abono. A lo mejor, le digo, no en mezclas para sustrato y producción de plántulas, pero a lo mejor para producción de frutales. Por ejemplo, acá en México, un frutal muy caro es la guanábana. Una guanábana acá en México te viene saliendo más de 20, $30, una sola guanábana. Entonces, uno de los problemas que tienen los productores es eso, que hay baja productividad. A lo mejor si promovemos este fertilizante en el uso de frutales, en el uso de otro tipo de plantas que sí sean tolerantes a esta cantidad de hierro que pues es alta, yo creo que estamos del otro lado en ese sentido, ¿no? Digo, a lo mejor en hortalizas pues sea mínimo o buscar otras mezclas, pero en otros alimentos, por ejemplo, la papaya que se consume y se exporta mucha papaya, que igual lleva muchos fertilizantes, pues promover este tipo de abonos para que, pues, le digo, la agricultura en todos los sentidos tiene que ser una agricultura
barata. O sea, la agricultura ecológica, una de las características es eso, que sea barata, económica, que no, el productor no piense invertir tanto dinero para hacer una agricultura, que era la agricultura convencional, la agricultura de hace 50 años atrás, ¿no? Que era una agricultura sana, ¿sí? Mm. Entonces, es eso, profe. Muchas gracias, Stanley.